para que veamos la confrontación que hay entre unos y otros, Abenpace aplica el nombre de solitario al filósofo, Mutawahid. Bueno, pues este nombre de solitario es aplicado por los sufíes al sufismo, al sufí, que busca aislarse de la sociedad, dedicarse a esos ejercicios de concentración, de mística, etcétera, prescindir de la riqueza, prescindir del mundo. Entonces, en ese sentido dice que son solitarios y que son extranjeros en este mundo. Bueno, pues ese nombre lo aplica precisamente Abenpace a los filósofos, o sea, un nombre típico de los sufíes que él aplica a los filósofos. Y además, para estos solitarios, es decir, filósofos, compone Abenpace un librito que se llama Tadbir al-Mutawahid, en árabe, el régimen del solitario. Tadbir quiere decir regulación de actos. Aquí este libro, Tadbir al-Mutawahid, es la regulación de los actos que debe hacer el hombre para llegar, es decir, por medio de los procesos del razonamiento, llegar al máximo, a ese momento superior de razonamiento en que prescindimos de la materia, etcétera, dentro de la línea plotiniana y llegamos al máximo, ¿no? Entonces se está enfrentando, porque es Tadbir al-Mutawahid, no una regla para el sufí, sino una regla para el filósofo. Y luego, por otro lado, esta palabra de Tadbir, que significa organización de uno, libre disposición de los actos de uno, por otro lado, ese término está también en directa confrontación con los sufíes, porque en los textos sufíes se dice que en el Tadbir está la condenación. La salvación, dicen los sufíes, está en lo contrario, en el tafwid, que quiere decir anegar, poner la confianza en Dios. O sea que Tadbir es un término rechazado por los sufíes, entonces él lo pone ahí en el candelero. Tadbir. Bueno, pues vamos a continuar después de este pequeño descanso, y lo largo descanso, mejor dicho, pero nos han dejado así en el tríngulis, ¿no? Y con el interés así en suspenso. Entonces, por favor, le pedimos a doctor Tornero que nos baje de ese suspense que nos tiene y que nos termine de explicar esa cosa bien interesante que tiene que ver con la cuestión de, según de Al-Ghazali, de Al-Ghazali, aquí en los filósofos andalusíes. Continuamos. El segundo filósofo en el que influye Al-Ghazali y de una manera directa es Ibn Tufail. Tenemos por un lado que este filósofo Ibn Tufail parece haber formado parte de una tarika sufí, pues se nos ha conservado su nombre en el isnad de una de ellas. La tarika sufí es una especie de congregación donde se reúnen los sufíes para hacer estos ejercicios de concentración, de elevación a Dios, etc. Entonces, tenemos la noticia en un historiador del sufismo antiguo, donde aparece él dando datos de la piadosa muerte de Al-Ghazali, no el Al-Ghazali de las confesiones, sino su hermano, que también era místico, dando noticia de él de esa piadosa muerte. Entonces parece que Ibn Tufail, nos podemos preguntar, ¿era sufí? En cualquier caso, lo que nos interesa saber es que estaba interesado por el sufismo, y eso es mucho. Todo un filósofo, era médico de corte, etcétera, Ibn Tufail, todo un gran personaje interesado por las tarikas sufíes y está en contacto con ellas. Con eso es suficiente. No sabemos si era sufí practicante, pero es suficiente esa muestra de interés. Y por otro lado, en su quehacer filosófico, aboga él por una armonía de sufismo y de filosofía, tratando de aunar ambas vías y que no se vean como excluyentes, como hemos visto antes, ese exclusivismo tan tremendo que había entre Abenpace y los sufíes. Y a este respecto es totalmente revelador el prólogo que antepuso a su obra, titulada pues Hay Ben Yaqdan y traducida en Europa conocida en Europa con el nombre del filósofo autodidacto, donde él se plantea de lleno toda esta problemática que he presentado a partir de las discusiones anteriores. En este prólogo nos habla y cita a varios sufíes y a varios filósofos, hace una especie de historia de la filosofía y entonces nos cita, entre otros autores, pues a Abenpace, a quien critica diciendo que Abenpace
Bueno, diciendo Ventufil, perdón, que el éxtasis o visión intuitiva no es del mismo grado que el conocimiento discursivo, las dos puntos en litigio. El conocimiento y la felicidad del éxtasis está muy por encima, pertenece a otro orden de cosas. Abenpace, dice Ventufil, el filósofo anterior, tiene un entendimiento fino y desde luego llegó muy alto en sus especulaciones, tanto que alcanzó un estado del conocimiento que él calificó de divino, lo vimos. Sí, pero añade Ventufil, ahora el filósofo este con el que estamos centrados, Ventufil. A este estado que indica Abenpace se llega por el método de la ciencia especulativa y de la investigación racional. Él, sin ninguna duda, lo alcanzó, pero, añade, no lo sobrepasó. O sea que el estadio del razonamiento, vale, es muy importante, él llegó y fue muy fino en sus análisis, pero no lo sobrepasó. Este término de no lo sobrepasó precisamente no estaba bien traducido y lo corregí, otros autores y otros traductores sí lo habían entendido y efectivamente ahora lo entendemos dentro del seno de esta confrontación. Él no sobrepasó el estadio racional, no pasó más allá. Es decir, que para Ventufil el conocimiento discursivo, pese a las alturas a las que llega y a los resultados que consigue, es, no obstante, insuficiente, lo cual no quiere decir que no sea indispensable. Es sin duda un primer paso obligado y necesario. Es decir, que la filosofía, en resumen, es necesaria para Ventufil frente a las pretensiones de los sufíes de que es algo innecesario. Los sufíes dicen, llegamos directamente a la unión con Dios y ahí ya tenemos el conocimiento. No, no. Ventufil es un ilustrado, un filósofo ilustrado, y entonces entiende que la filosofía es indispensable, pero no suficiente, hay que ir más allá. Nuestro autor, pues, defiende a los filósofos, él es un auténtico y genuino filósofo. Ahora bien, sigue diciendo Ventufil, hay que ir más allá de la mera filosofía discursiva que propone Abenpace, y en esto se nos muestra Ventufil, pues, más plotiniano, hay que pasar a otro estadio más allá.